Hola, muy buenas noches. Estamos transmitiendo en vivo por medio de este canal para un debate que se va a exponer acerca de la salvación, si solamente es por fe o por obras, o solo la salvación. Aquí tenemos a mano derecha a nuestro hermano Marcelo, a mano izquierda a Luis. Este tema se va a tratar con los términos de 15 minutos de presentación de la doctrina de cada quien. Van a ser 10 minutos de refutación y 3 preguntas intercaladas. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien, van a tener 1 minuto de presentación por cada quien, ustedes para presentarse nada más. ¿Quién es el que retó? José Luis. Yo estuve aquí retando al compañero. Entonces, después de que se presente cada uno ese minuto de presentación, el retador empieza a exponer el tema. ¿Bien? No, pero, a ver, espérate, habíamos quedado que primero Marcelo. Ok. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Está bien. Normalmente cuando alguien reta, el retador empieza, pero bien, dale. Entonces tienen 1 minuto cada quien para presentarse, empieza Marcelo a presentarse, 1 minuto nada más, y luego Luis se presenta, después Marcelo da las 15 minutos de presentación de la doctrina. Y así. Adelante, Marcelo. Ok. Bueno, mi nombre es Marcelo Vilte, soy de Argentina. Algunos me conocen de los grupos de WhatsApp. Mi contendor quería debatir un poco sobre algo del calvinismo. O sea, sé que él empezó por ahí, pero bueno, después en algún breve diálogo que tuvimos, él dijo que, bueno, que él también creía en la predestinación y la predestinación sobre los escogidos. Entonces, no nos vamos a centrar ahí, sino más bien en si es que la salvación es por gracia o es, creo yo, la parte que él va a defender por gracia más obras. En el caso mío soy evangélico y bueno, en el caso de él es católico, así que creo que esas son las formas en las que vamos a llevar a cabo el debate. Muy bien. Bien, adelante, Luis. Adelante, Muy buenas Luis. noches, muy buenas noches. Efectivamente, por mi parte vamos a defender que la salvación, sabemos que la prenda de la salvación es la justificación, pero no es salvos solamente por una fe sin obras, ¿sí? O sea, una fe sola. Esa es la proposición. Entonces yo iría más por la parte negativa. Por eso, no tanto porque yo reté, sino más por lo que es la proposición en cuanto a negar que no es solamente por la fe, ¿sí? Él, por supuesto, tiene la obligación en su refutación de presentar los argumentos debidos en contra de lo que voy a presentar, que no es solamente por la fe o fe sola. Si estás contando el tiempo y todo, ¿verdad, Juan? Te quedan 20 segundos. Perfecto. Bueno, soy colombiano, radico en la ciudad de Saltillo, Coahuila, México. Bien. Bien, pues así damos inicio al debate. Va a empezar mi hermano Marcelo con sus 15 minutos de presentación de la doctrina, que me imagino que va a ser la salvación por gracia, ¿no? Y después sale Luis. Adelante. Ok, bueno, el pasaje que habíamos acordado va a ser Romanos 8, 29, verso 29 y verso 30. No nos vamos a centrar entonces en la predestinación porque es un punto que entiendo que tenemos en común. No obstante eso, luego voy a tocar un poco en relación a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 y también algo de Santiago. Entonces, voy a leer Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, donde leemos, dice así: porque a los que antes
escogió, también los predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también declaró justos, y a los que declaró justos, a estos también glorificó. Estoy leyendo de la versión textual, 4ª edición. Bueno, lo que tenemos acá de interesante es lo que yo llamo la cadena de la salvación, de principio a fin, con 5 términos. Conoció, aunque en esta versión dice escogió. Escogió, conoció, el primer término. El segundo es predestinó. El tercero es llamó. El cuarto es justificó o declaró justos. Y el quinto término es glorificó. Lo que nosotros entendemos es de que estos 5 términos están unidos como los eslabones de una cadena que no se puede romper. Entonces tenemos la certeza de que aquellos que han sido conocidos por Dios, escogidos, es la palabra que más correcta, o la palabra correcta, mejor dicho, los que han sido conocidos son predestinados, fueron predestinados, luego son llamados en un momento de nuestra vida, luego siendo llamados son justificados y finalmente glorificados. El que fue escogido finalmente es glorificado. Esto no puede de ninguna forma entorpecerse o dejar de cumplirse. Creo que es claro lo que nos enseña acá la palabra. No obstante eso, el punto en el que también nos vamos a centrar es si es que la salvación es solamente por gracia o es que es gracia más obras. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos, por ejemplo, dice que si es por gracia, entonces no es por obras. Porque de otra manera la gracia no es gracia. Y si es por obras, entonces no es por gracia, porque de otra manera las obras no son obras. Para explicarlo de otro modo, si una persona viaja en avión, no está viajando en barco, ¿verdad? Si una persona viaja en barco, no está viajando en avión. Si dice la palabra que la salvación es por gracia, la palabra gracia es un favor no merecido. No es algo que tenga mérito humano. Simplemente no se merece y Dios otorga la salvación a aquellos que Él ha escogido. Pero como no nos vamos a detener tanto en la cuestión de la predestinación, entonces voy a ver ampliando un poco más este punto en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versos 8, 9 y 10. Creo que esto es un resumen de lo que es la salvación. Verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. O sea, lo que dice acá el apóstol Pablo es que la salvación es por gracia. Es decir, no por algo que yo merezca. No merezco la salvación. Ningún ser humano merece la salvación. Todo ser humano merece el juicio de parte de Dios y la condenación, sin excepción. Pero, aunque merecemos el juicio, dice el apóstol, por gracia, o sea, sin que lo merezcamos, dice, por gracia sois salvos. El medio, dice que es la fe. Entonces, yo encuentro 3 regalos en este verso 8, la salvación, la gracia, la fe. Todo es parte del mismo paquete, por decir así, todo es parte de la gracia. Por gracia sois salvos, y esto es claro, lo que presenta aquí el apóstol Pablo. El verso 9 dice, no por obras. Y cuando dice no por obras, quiere decir por ninguna obra, de ningún tipo. Si somos salvos por gracia, como dije antes, no es por obras. Ya, por gracia sois salvos, no por obras.
El verso 10 dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora bien, acá se habla de obras. Verso 8 dice, por gracia solamente. Verso 9 dice, no por obras. Verso 10 menciona las obras. Pero estas obras no son el medio para alcanzar la salvación, sino son el resultado de ya ser salvos. ¿Cómo yo sé que ya somos salvos? Porque dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Dice, porque somos hechura suya. Entonces, evidentemente está hablando de personas que ya son salvas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, este es el propósito, para buenas obras. Entonces, no es que las obras ni justifican la gracia, porque la gracia es de Dios, Él es el que salva, nosotros somos los salvados. Entonces, es el propósito, es el resultado. Las obras son para honrar a Dios, no son para alcanzar la salvación, no son para mantener la salvación, o dicho de otra forma, no son para no perder la salvación. Bueno, un pasaje más sería Santiago, porque este pasaje a veces se lo presenta como si fuera que Santiago está diciendo algo diferente a Pablo, como si fuera, y esto no es así. Lo que tenemos que hacer es armonizar las escrituras, porque es el Espíritu Santo quien ha inspirado tanto a Pablo como a Santiago. Podemos leer entonces en el capítulo 2 de Santiago y el verso 16 dice, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿Cuál es el provecho? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Bueno, acá lo que el apóstol Santiago presenta es a dos personas que dicen tener fe. Las dos dicen tener fe, pero pareciera como que una lo proclama a los cuatro vientos. Tengo fe, tengo fe, tengo fe. Entonces la otra persona le dice, muéstrame tu fe. Esa fe que tú dices tener, muéstrame sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe, porque también digo tener fe, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, Santiago no está diciendo que es la fe como si fuera una cosa, la fe verdadera aparte, y además de eso sumamos las obras, como si fuera fe más obras, sino que lo que Santiago está diciendo es fe verdadera expresada por obras. Fe verdadera que se hace evidente por medio de las obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. No es fe más obras. ¿Por qué esto? Porque hay personas que pueden decir de labios, tengo fe, tengo fe. Eso lo puede decir cualquiera. Eso no garantiza que la persona sea salva. Por ejemplo, a un loro se le puede enseñar a decir te amo. El loro puede decir te amo. O sea, eso no garantiza. No es solamente el proclamarlo de labios, sino tiene que haber en el corazón realmente una fe verdadera. Entonces, lo que Santiago dice es fe verdadera expresada por obras, no para salvación, sino, como dijo Pablo, como una evidencia de que la persona es salva. Y así también podemos entender que la ausencia de obras también es una forma en la que una persona está evidenciando que no tiene fe verdadera, aunque lo diga. Un ejemplo más, no sé cómo voy con el tiempo, pero un ejemplo más. Cualquier persona puede decir, yo tengo 40 millones de dólares. Lo puedo decir. Eso no quiere decir que lo tenga. No puedo ver bien, 10 minutos creo que dice. Bien, entonces, no se trata de decir solamente, se trata de que realmente exista esa fe verdadera. Esa fe verdadera se va a expresar a través de las obras. Creo que esto es lo que dice Santiago y creo que es
claro el mensaje. No hay como que Santiago tiene un pensamiento diferente a Pablo. No, piensan lo mismo, solamente que él está expresándolo de este modo que a veces se presta, o mejor dicho, una persona que no entiende bien puede asumir que está hablando de fe más obras. Lo que dice también Santiago es que la fe sin obras está muerta. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que existe una fe verdadera sin obras? No, porque dice que está muerta. No existe tal cosa como una fe verdadera sin obras. Sí existe lo que una persona puede decir, yo tengo fe. Eso es una cosa diferente. Decir tener fe no es lo mismo que tener fe. Bueno, creo que me quedan unos minutos, pero básicamente esta es la presentación de lo que es mi argumentación. A ver, 11 minutos con 37 segundos. Bueno, por el momento sería eso. Por el momento sería eso. Así que, si bien se puede decir más, pero creo que básicamente he dicho lo que estoy defendiendo. Así que, bueno, cedo la palabra a Luis y de ahí vamos a ver qué es lo que él dice para refutar si es necesario. Muchas gracias. Perfecto. Se detiene en el minuto 12. Entonces te habían quedado 3 minutos para argumentar más, pero realmente así quedamos. Entonces empieza Luis con su exposición, que son de 15 minutos para dar la presentación de la doctrina de la gracia o la salvación por gracia, por fe más obras. Adelante, Luis. Claro que sí. ¿Me avisas? Sí, ¿cuándo? Ya. Listo. Bueno, muy buenas noches. Bueno, aquí vamos a presentar evidencia clara escritural que la salvación o sea, lo que es la salvación eterna no es solamente por la fe sola, una fe muerta, ¿sí? Vamos a Santiago 2:14, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? ¿Qué dice el verso 24? Dice, ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. No por la fe solamente. Y precisamente volvemos al mismo texto de Santiago 2:14. ¿Qué es lo que nos dice? ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle? Gálatas 5:6, 1 Corintios 13:3, Mateo 7:21, Mateo 25, el 41 al 45, 1 de Juan 3:17. Si alguno que posee bienes del mundo ve a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? La pregunta es, ¿será que esta persona que posee bienes en el mundo, pero ve a su hermano necesitado, incluye a un cristiano? ¿O no se está hablando aquí también de un cristiano? No se está hablando de un cristiano, según 1 de Juan 3:17. ¿Será que si esta persona que está viendo sufrir a su hermano no lo ayuda, será que realmente está permaneciendo el amor de Dios en él? ¿Será que está morando en él el Espíritu Santo? Deuteronomio 15:7, si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahweh tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Si precisamente vemos como en el antiguo Israel, el pueblo de Israel le fue dada la tierra prometida, que esto era algo que nos hablaba realmente de lo verdadero, del reino de Dios. Entonces, si realmente en Cristo Jesús Él nos da la gracia, obviamente es una gracia inmerecida, pero se trata de que hay que, como si se fuera un regalo, hay que destaparlo y saber de alguna manera que esta gracia, ¿sí?, es activa siempre y cuando obedezcamos al Evangelio. Por supuesto, no hay salvación sin obediencia al Evangelio. Se necesita ejercer fe en el Evangelio. ¿Sí? Y es precisamente lo que vemos en Santiago 2:16. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartados, pero no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Dice Santiago, es una pregunta. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. La pregunta es, ¿será que una persona que está muerta en sus delitos y pecados
No está muerta en sus delitos y pecados, aunque su alma esté inherente a su cuerpo, aún no se ha desprendido o se ha roto el hilo de plata. Por supuesto que está muerta en sus delitos y pecados hasta que no acepte al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero no entraríamos aquí a hablar de la depravación total. Y yo, por lo menos, nosotros no somos tan radicales como aquí, como los amigos calvinistas, pero entendemos que sí hay un rompimiento en cuanto a la relación Dios-hombre con el pecado de Adán, ¿sí? Pero bueno, no quiero entrar en ese tema ahorita. Entonces, vemos claramente que está muerta en sí misma, literalmente es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Y al contrario, alguno podrá decir, ¿tú tienes fe? Pues yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por las obras mi fe. Cualquier persona puede decir, no, es que yo tengo fe y eso, no, pero ¿cómo va a poder demostrar que tiene una fe verdadera si no tiene obras? Ese es el punto. Por tanto, no va desligada la fe y las obras, ¿sí? No va desligada. Gálatas 5:6, porque siendo de Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia sino la fe que actúa por la caridad, Y yo podría ir fácilmente a 1 Corintios 13, 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Dice subsisten estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Cómo es eso? Me presenta la fe, esperanza y caridad. Sabemos que vivimos por esperanza, que precisamente él empezó a citar Romanos 8:29. ¿Será que ya somos glorificados según como el verso 30? No estamos aún glorificados. La elección sí, la elección está condicionada en que solamente Dios sabe. Él tiene la facultad solamente de saberlo. En este caso podríamos decir Dios el Padre, pero eso nosotros no lo sabemos. Por eso aquí tiene más validez el sinergismo que el monergismo, porque nosotros tenemos que trabajar para eso, ¿sí? Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿Por qué no puso la fe por encima? ¿Por qué puso a la caridad por encima? ¿Y por qué no a la fe? ¿O por qué no a la esperanza? Entonces, precisamente lo que Pablo, ¿verdad? O lo que pone de manifiesto Pablo es que no está pensando en la vida después de la muerte, ¿sí? En ese contexto. Entonces, el grupo de las tres virtudes teologales de 1 Tesalonicenses 1:3, y que sin duda es anterior y se repite en medio de sus epístolas con variaciones en cuanto al orden, podremos ver 1 Tesalonicenses 5:8, 1 Corintios 13:7, es decir, para poder entender de qué se trata esa armonía, fe, obras y esperanza. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, ¿verdad? Gálatas 5:5 dice, y en cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada, porque ahí viene la esperanza. Romanos 12:6-12, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Ahí es, y podríamos ver si hay un imperativo ahí, o si no, o si quieren ejercerlo o no. Dice, ejercémoslo a la medida de nuestra fe. Si es el ministerio, es en el ministerio, en la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces ya para no extendernos más aquí respecto a esto, nos vamos a 1 Tesalonicenses 3:6, 2 Tesalonicenses 1:3 y lo que es Filemón 1:5. Pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para bien de todos los santos. ¿Sí? Ahí va jugando con eso, caridad, fe. Pero ¿cómo es que pone la caridad por encima? Precisamente esa caridad son las obras, no obras que nosotros hayamos hecho y que nos justifiquen por sí solas, no. Porque yo tampoco creo que unas obras por sí solas nos van a justificar, no. Ahí está la triada. Sabemos que Dios es uno, pero es triuno. Entonces vemos aquí esto, fe, esperanza, caridad. 1 Tesalonicenses 3:6. Podríamos citarlo, dice, nos acaba de llegar de ahí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. No solamente dice vuestra fe y de vuestra caridad, y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y deseáis vernos así como nosotros a vosotros. Segunda Tesalonicenses 3:5, Segunda Corintios 13:13, lo que es la caridad y la paciencia, ¿verdad? Bueno, ahora volvemos respecto a lo que es Santiago 1:22. Poned por obra la palabra y no os contentéis solo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla sus rasgos fisionómicos en un espejo. Efectivamente se contempló, se dio media vuelta y al punto olvidó de cómo era. Podríamos hablar también de las parábolas, ¿verdad? Pero bueno, ahorita entraría yo a hablar de eso. ¿Cuánto tiempo llevo?
Llevas 7, 8 minutos. Perfecto, perfecto. Santiago 4:11. No habléis mal unos de otros, hermanos. Dice hermanos, aquí está incluyendo los cristianos. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzga a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. Podríamos hablar Mateo 7, del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vas a decir a tu hermano, deja que te saque la brizna del ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna del ojo de tu hermano. Vemos que también implica a los mismos cristianos, no solamente a personas que son gentiles. ¿Sí? ¿Qué podríamos hablar también? Romanos 3:20, 3:31, 9:31, Gálatas 2:16, Gálatas 3:2. Gálatas 2:16, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Pero ¿cómo es que aquí plantea obras de la ley y allá plantea obras? Entonces sabemos que son obras hechas de antemano para que viviéramos en ellas. Salmo 143:2, no entres en pleito con tu siervo, pues no hay ser vivo justo ante ti. Bueno, si precisamente el entrar en pleito con alguien puede de alguna manera realzar que la persona esté justificada o no esté justificada. Eso lo vamos a ver. Job 9:2, Job 14:3 al 4, Coelet, bueno, ustedes no leen eso, Romanos 3:20 y Salmo 7:5. ¿Sí? Ya nadie será justificado ante él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. Entonces vemos que aquí hay una distinción de obras, ¿sí? Para ver eso. ¿Qué más podremos ver? ¿Será que porque dice la fe en Cristo Jesús, será que no hay que obedecer a mismo Cristo Jesús, siendo mismo Cristo Jesús la ley para nosotros? Hay que tener también mucho cuidado con eso. Y ser hallado en él no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios apoyada en la fe. ¿Verdad? Entonces, verdaderamente esta fe tiene que ser una fe que lleve obras, no una fe que no, yo me basto con creer, amén, aleluya, y levanto la mano y decir, no, yo ya creo, no. Romanos 1:16, pues no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Y la voz, tendríamos que ver en el griego si es voz activa o pasiva, o voz media de ponente, ¿sí? Del que cree, primeramente del judío y también del griego, del que cree, no el que ya Dios lo preregeneró, no. Precisamente esa fe es acto en el cual el hombre se entrega a Dios. La fe es eso, un acto en el cual el hombre se entrega a Dios, verdad y bondad, como la única fuente de salvación. Y tiene su fundamento la veracidad de Dios en las promesas y la fidelidad en sus promesas. Romanos 3:3, 1 Tesalonicenses 5:24, 2 Timoteo 2:13, Hebreos 10:23. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 10:23? Dice, mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Pero ¿qué pasa? Que la persona no se afirme. Bueno, aquí yo quería tratar algo de Efesios 2:5 al 8. Resulta que en el griego la palabra sesosmenoi, ¿sí? Creo que está ahorita en voz, es que ahorita no tengo las interlineales, creo que está en voz activa, tendríamos que verlo. Pero resulta y pasa que está, si nos vamos en Jeremías, ¿qué dice? Jeremías, por aquí yo lo tenía anotado, permítame lo busco. Capítulo 44, verso 28. ¿Qué nos dice Jeremías 44, 28? Ahí se da una situación en todo el capítulo 44, ¿sí? Vamos al 28, dice,
Voy a leer desde el verso 27. Mirad que yo estoy alerta sobre ellos para mal, no para bien, y serán consumidos todos los de Judá que están en Egipto por la espada y el hambre hasta su acabamiento. Y luego dice aquí el oráculo, solo unos pocos escapados. Aquí aparece el sesósmenoi, el mismo exacto sesósmenoi que no aparece más en el Nuevo Testamento, en Efesios 2, 5 y el 8, aparece como escapados. Y la palabra escapados son las personas que realmente son que obedecen. No los que se quedan esperando a que Dios le dé todo y haga Dios todo por ellos. No, solo unos pocos escapados de la espada volverán de Egipto a Judá y sabrá todo el resto de Judá, los que han venido a Egipto como refugiados aquí, que la palabra se mantendrá, si la mía o la suya. Y esto será para vosotros señal, oráculo de Yahweh, de que yo os castigaré en este lugar, de suerte que sepáis que han de mantenerse sin falta mis palabras para desgracia vuestra. Entonces vemos que aquí, que el Dios del Antiguo Testamento no puede ser un Dios distinto al del Nuevo Testamento. Sí, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Ahora, vamos, Mateo, ¿verdad? No, vámonos a Juan 12:42, que nos dice Juan capítulo 12, versículo 42. A ver si es que solamente por la fe. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él. Escuchen esto, muchos creyeron en él, pero los fariseos no lo confesaban para no ser excluidos de las sinagogas, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. ¿Qué dice Jesús? El que cree en mí no cree en mí, sino aquel que me ha enviado. Pero bueno, entonces vemos aquí claramente que no es solamente por la fe. Y precisamente se cita de Isaías 6:9. Ha cegado sus ojos, ha endurecido su corazón para que no vean con los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sanen, ni se conviertan, no que yo los convierta. Ahora, sabemos que el sujeto activo es Dios dándonos su gracia, es una gracia inmerecida, pero que tiene que ser el hombre. ¿Será que solamente creer o poner por obra esa fe? Por supuesto, como dice Juan 7:13, pero nadie hablaba de él abiertamente por miedo a los judíos. Listo, Luis, ya se acabó el tiempo. Bueno. Bien, ahí están los 5 minutos completados. Ahora mi hermano Marcelo empieza con su refutación de lo que dijo mi hermano Luis. Ok, bien. El temporizador. Listo, hermano, tiene 10 minutos. Ok, bueno, yo creo que si bien se puede citar muchos pasajes como ejemplo, y de hecho que Luis citó muchos pasajes, pero solamente lo citó, o sea, dio algunos ejemplos de lo que él cree, pero como dije antes, yo creo que en Efesios capítulo 2, verso 8, 9 y 10, está el resumen de lo que es la salvación. Y eso es algo que no es difícil de entender. Entonces, podemos leer, repito de nuevo, en el verso 8 dice que la salvación es por gracia solamente, solo por gracia. Ahora, ¿qué es la salvación? La salvación es tomar a una persona que no merece otra cosa más que juicio y condenación y librarla de ese destino, de librarla de la condenación que merece. Por esa razón es que la salvación es segura. Una persona que en verdad es salva, tenemos que entender que la salvación es algo que empieza en el momento en el cual, en un momento de la vida, cuando Cristo entra a morar dentro mío, dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, en Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo oído primeramente y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea,
En el momento en el cual Dios ha hecho una obra, porque esta es una obra de Dios, Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Él, esta es una obra de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en este mundo no porque nosotros lo hayamos decidido. No tuvimos ninguna inferencia en esto, ni en el sexo, ni en el nacer en este mundo. Esto tiene que ver con nuestros padres. Y aún ellos hay cosas que han escapado a su voluntad seguramente. Pero fuimos puestos en este mundo, no porque nosotros lo hayamos decidido. Entonces, del mismo modo, es Dios quien obra en la persona. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Esta es una obra del Espíritu Santo. Es una obra que empezó allá en la eternidad, a los que antes conoció o escogió, también los predestinó. Tenemos que entender que son dos planos diferentes. Una cosa es el plano de Dios. En el plano de Dios, que es la eternidad, no existía ningún ser humano, pero Él ya nos conocía en el sentido de saber quiénes éramos, ¿verdad? Pero no solamente en eso, sino que Él ya había hecho una elección. Entonces, pero luego en la vida terrenal que tenemos, Él llega a nosotros, es el Espíritu Santo el que obra. Nosotros lo que hacemos es alejarnos de Dios. Romanos 3:10 dice claramente, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. El ser humano en su estado natural lo que hace es alejarse de Dios. Pero es Dios, así como fue en el caso de Adán y Eva. Adán y Eva, ellos pecaron. Y es Dios el que fue al encuentro de ellos. Es así también Dios quien llega en un momento a nosotros. Es una obra de Él, no es una obra nuestra. Y entonces Él nos da la fe. Así tal cual como es el nacimiento natural, Él es el que obra dentro de nosotros y nos da la fe. Nos convence. Y se produce el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento también ocurre en un momento. No es un proceso. La santificación sí es un proceso que va a durar toda nuestra vida, pero el nuevo nacimiento ocurre en un momento. Por eso en Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo oído y habiendo creído, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como cuando uno pone un sello con lo que Dios está diciendo, tú eres mío, soy de su propiedad. Y dice que es las arras, la palabra Shebón es la garantía, es el anticipo también, como cuando un novio de pronto le da la alianza a su novia y con esto está diciendo de que hay un compromiso. Bueno, el compromiso que Dios hace es mucho más fuerte que el de cualquier hombre. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Por lo tanto, Dios nos está, al sellarnos con el Espíritu Santo, nos está dando una garantía de que yo voy a recibir todo lo que Él ha prometido, la herencia eterna. Entonces, el nuevo nacimiento ocurre en un momento. Ahora, una vez que ocurre el nuevo nacimiento, como dice en Efesios 2:10, que ya se ha leído, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, ya somos salvos para buenas obras. Entonces, no es que estas obras son el medio, no es que estas obras van a colaborar para que yo sea salvo, no, sino que son el resultado. Cuando lleguemos a la gloria, a la presencia de Dios, no vamos a decir, Dios hizo una parte, hizo el 50% y el otro 50% lo hice yo. No, lo que vamos a decir es, tú me salvaste, tú lo hiciste todo, la gloria es para ti. Por eso es que en el verso 9 de Efesios 2 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, nadie puede jactarse y decir, no, pero yo hice algo. No es entonces por mis obras,
es por la obra que Cristo realizó en la cruz. Ahí es donde yo soy salvo. Ahora, siendo salvo, obviamente voy a realizar obras. O sea, no estamos diciendo de que quienes hablamos de solo gracia, de solo fe, no estamos diciendo que eso quiere decir que no vamos a hacer obras. El punto que debe de quedar en claro es que las obras son el resultado de ya ser salvos, no son el medio. Y también citaba ahí Luis de que es la fe más las obras. Bueno, creo que esa expresión está mal. No existe la fe verdadera sin obras. Y además de eso, Santiago no está diciendo que esto es como un requisito para alcanzar la salvación. Santiago está diciendo, a ver, ok, gracias, Juan. Santiago está diciendo simplemente que a través de las obras se hace evidente la fe. O también, si faltan las obras, se hace evidente que no tengo fe. O sea que la salvación es por gracia. No es por gracia como si existiera la fe verdadera y que yo le tengo que sumar a la fe verdadera obras meritorias. Tienen que ser meritorias esas obras, porque si yo sostengo que es fe más obras, entonces esas obras tienen que tener un mérito. Y eso no es posible. La Biblia dice no por obras, la salvación no es por obras. Si yo digo que es por un mérito mío, entonces tienen que ser obras que me permitan acceder. No es eso lo que enseña la Biblia. Un ejemplo más, se puede decir muchas cosas, pero un ejemplo más. Una pregunta, ¿acaso una persona que en verdad tiene fe, no va a ayudar al prójimo? Cuando vemos la parábola, por ejemplo, del buen samaritano, el buen samaritano fue movido a misericordia, dice. Podemos ver el caso de Abraham. Abraham dice, creyó a Dios y le fue contado por justicia, hizo obras. Entonces, una persona que tiene fe sí va a obrar, sí va a ayudar al prójimo. Entonces no podemos divorciar las obras de la fe, pero tiene que quedar en claro que estas obras no son de mérito propio y tampoco son algo que se tiene que añadir a la fe verdadera. No es ese el concepto de la Biblia, sino que es obras que evidencian una fe verdadera o ausencia de obras que evidencian que la fe que dice la persona es solamente de labios. Un último pasajecito, y voy a terminar con esto por el momento, y el pasaje va a ser obviamente Romanos 10:9, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, está hablando de la confesión de labios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, es confesar algo que ya hay dentro. No es confesar con los labios algo que no tengo, sino algo que ya hay dentro. Listo, Marcelo. Sí. Se completaron los 10 Muchas gracias. Bien, vamos a empezar con nuestro hermano Luis para que empiece a refutar. Tiene 10 minutos para dar su presentación, hermano. Yo le indico en qué momento. Listo, hermano Luis. Adelante. Bueno, vemos que no puedo refutar lo que expuse en Gálatas 5:6. Fe, caridad y esperanza. No va solo a la fe. Bueno, él empieza citando, vámonos para leer. Romanos 8:29. ¿Qué es lo que dice? Pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que fuera él el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a esos también los llamó, y a los que llamó a esos también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. La pregunta es, ¿será que ya nos glorificó? Ya estamos en estado de apoteosis, estamos en un estado de hiperipso, de glorificación, exaltación. No, eso no ha acontecido, porque precisamente eso está hablando de algo que sucedió desde antes de todo lo eterno, continúa en el presente, que como bien lo decía la santificación, y habla lo escatológico, al momento de la revelación de los hijos de Dios, que vamos a ser a imagen de este mismo Hijo, ser imagen del Hijo, ¿sí? Entonces, bueno, no explica nada en Romanos 8:29 respecto de que la salvación es solamente por la fe, pero no dice nada en eso, porque dice, a esos también los justificó, y a los que justificó, a eso también los glorificó. Yo sé que en su sola potestad, Dios sabe quiénes están justificados. El problema es que nosotros no lo sabemos.
Eso nosotros no lo sabemos. La pregunta es, ¿será que cuando una persona, no sé, en una confesión de verdad, con todo respeto del amado, cuando lo van a bautizar y dice, sí, yo acepto al Señor, ellos saben, esos pastores que lo están bautizando o que dice que aceptó al Señor, ¿será que él es un preelegido, un elegido y que ya está salvo? Eso solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Porque no sabes si esta persona va a terminar en el mundo. Y no, ¿cómo se la zafan? No, pues no, era una fe falsa. Entonces, vemos que no es solamente solo por creer. Él mismo citó Romanos 10:9, la confesión. Pero esa confesión implica el mismo creer, porque una persona que está diciéndolo, pero obligado, pues tampoco vale. Entonces no es ni la confesión sola, ni la fe sola, ni el arrepentimiento solo. Por eso la metanoia de Hechos 2:37. ¿Sí? ¿Qué haremos? Dice, crean la metanoia y el creer, ¿verdad? Es precisamente la obediencia al evangelio, obediencia a lo que le está diciendo Pedro. Por eso proceden a bautizarse. Y vemos aquí el ordo salutis en ese texto. Pero ahora, si nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, fíjense algo muy interesante lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49. Por aquí yo lo estoy anotando. Dice, y del mismo modo que hemos llevado la imagen del hombre terrestre, ¿la estamos llevando la imagen del hombre terrestre? Estamos en un cuerpo carnal, podemos pecar, porque nadie puede decir que no peca, porque pues es un mentiroso. Entonces llevaremos también la imagen del celeste, pero resulta y pasa que en algunas variantes en ese texto dice, ojalá, dice Pablo, ojalá podamos llevar también esa imagen del celeste. Precisamente en Romanos 8:29 y 30, esa glorificación es porque aún no se ha dado, a menos de que él me diga que ya la resurrección de los muertos ya se dio. En la cabeza de la federación, Cristo Jesús sí ya se dio, ¿verdad? Porque él es la semilla, el germen de la nueva creación. Por eso también lo que nos presenta en Génesis es algo escatológico, algo que está apuntando, algo que tiene que acontecer, que es precisamente el nacimiento de una nueva creación, ¿sí? Pero bueno, si nos vamos nuevamente a 1 Corintios capítulo 15, versículo 49, que nos dice los eruditos, ese llevaremos también, ferosemon he. Entonces los textos más antiguos y Huesco Danjor leen ferosemon kai, auristo volitivo de subjuntivo activo, que llevemos, dice. Pero entonces helicot, que dice helicot se opone intensamente al subjuntivo. Puede que fuera un fallo, fíjense lo que dicen los eruditos, puede que fuera un fallo de los escribas de distinguir entre la o larga o la corta, ¿sí? Dice, desde luego Pablo difícilmente significaría que nuestra que nuestra consecución del cuerpo de resurrección dependa de nuestros propios esfuerzos. Es una forma frecuentativa tardía del pero ahí vemos que incluso vemos que estos textos más tardíos, como precisamente yo lo vengo diciendo en las variantes, dice, ojalá podamos llevar. Entonces aquí Pablo no estaba seguro que ya estamos elegidos y ya somos salvos, no, porque sí, sabemos que la santificación se da, pero hay que perseverar. Por eso, como nos dice en Judas, capítulo 1, versículo 3, dice, queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, precisamente esa común salvación que dice, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Y precisamente es que el evangelio, y es obediencia al evangelio, ¿sí? Que precisamente la Biblia Vulgata, ¿sí? Y dice vuestra salvación, ¿sí? Acerca de nuestra común salvación. Y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Sí? Podríamos verlo también en capítulo 1 Corintios, capítulo 15, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar ahí, precisamente cuando nos dice, transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Y por qué combatir por esa fe? ¿Por qué? Porque precisamente 2 de Pedro 2:1 que dice, hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que en el antiguo pueblo habían falsos profetas? Sabiendo que Israel era el primogénito, dice Dios, porque este es mi pueblo,
Bueno, también nos está hablando de una realidad, que en la iglesia iban a haber, de entre la misma iglesia iban a salir personas que iban a introducir herejías perniciosas. La pregunta es, ¿pero cómo puede ser dentro de la misma iglesia si solamente en la iglesia son salvos? Dice que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Ese texto es devastador. Que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Primera de Corintios, capítulo 15, ¿qué nos dice? ¿Cuánto tiempo me queda? Te quedan 3 minutos. Ok, precisamente esa común salvación, que es la fe dada de una vez a los santos, como lo dice, os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que es poder de salvación para el que cree. Pero sabemos que es una fe no vacía, es una fe que obra por el amor. Que habéis recibido, en el cual permanecéis firmes, por el cual también sois salvos, si lo guardáis, tal como lo prediqué. Si no, habréis caído en vano. Aquí está, muerte en la olla, como dicen por ahí. Si no, habréis creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mí me recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, fue sepultado, precisamente lo que vemos aquí, querigma y lo que es el Evangelio, ¿verdad? Pero vemos que es la obediencia. Por lo cual también sois salvos, si lo guardáis tal como os lo prediqué. Esto es devastador. ¿Sí? Bueno, no entraría yo a entrar mucho aquí al griego, pero ese que me acuerdo es el eiketeke. Eso es una condición de primera clase. Entonces la salvación es incondicional, no, porque aquí incluso los mismos eruditos, en 1 Corintios capítulo 15, ese eiketeke, si retenéis, es una condicional de primera clase. Pablo da por supuesto que la están reteniendo, pero vemos ahí la pregunta que hace, si es que la esté reteniendo, si no habréis creído en vano, ahí está la respuesta. Entonces vemos que sí se puede creer, pero se puede retractarse, se puede uno volver atrás, como lo explica en Hebreos 6, pero no se trata más de esto porque vemos que no pudo refutar esto. Citó Efesios 2, 5 al 9, ¿verdad? Pero como lo expliqué en Jeremías 44, 28, en la palabra sesosmenoi está transliterada allá en la Septuaginta como escapados. ¿Cómo? Entonces, si vamos a transliterar, vamos a Efesios 2, 5, empezamos por Efesios. Estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó con Cristo, por gracia habéis sido, ¿qué? Escapados. ¿Por qué? Porque precisamente es el que obedece al Evangelio. Es el que tiene que obedecer al Evangelio. Una persona que no esté en desobediencia, pues ¿cómo va a poder ser justificado? Sí, sabemos que Dios, Él sabe quiénes, Él ya tiene justificados, o Él ya sabe quiénes son, pero nosotros no lo sabemos. Ese es el problema. ¿Qué más estuvo citando? Dijo que solo por gracia, en Efesios 2:2, pero no, eso no dice. En los cuales vivisteis en otro tiempo, según el proceder de este mundo, dice, pero no dice nada, porque citó Efesios 2:2, pero ahí no dice eso, será Efesios 1:13. Vamos a ver qué es lo que dice Efesios 1:13. Permítame. En él también vosotros, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, vemos ahí el evangelio de vuestra salvación, y tiene que ser el mismo evangelio de Romanos 1:16, y creído también en él. 1 Corintios 15:2, Judas 1:3, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo de su, fíjese lo que dice, para la redención del pueblo de su posesión y para la alabanza de su gloria. ¿Me escuchas? ¿Mande? Luis, ya se te pasó el tiempo, viejo. Ay, discúlpame, ¿se me pasó mucho? No se te escucha, Juan. Parece que silenciaste tu micrófono. Ok. Digo que sí te lograste pasar del tiempo, Luis, y para ser justos y parciales con los dos, vas a quedar penalizado con una pregunta menos. Solamente vas a tener tú 2 preguntas
y Marcelo va a hacer 3 preguntas por haberte pasado el tiempo. Espero lo comprendan. Haga su primera pregunta a mi hermano Marcelo para que responda hermano Luis. Ahora, me gustaría que, de tal como son los debates, que solamente se centren en contestar la pregunta, ya no argumenten ni traten de refutar nada, solamente las puras preguntas. Adelante, Marcelo. Ok, bueno, la pregunta que yo le haría a Luis es si es que, en base a lo que hemos estado hablando, si es que él cree que lo que realizó el Señor Jesucristo es insuficiente como para que él, Luis, tuviera que agregarle a la obra del Señor Jesucristo obras para de este modo poder recién alcanzar con lo que hizo Cristo, luego más las obras suyas, la salvación. ¿Entendió, mi hermano Luis? Cuando diga listo, comienza. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, nosotros no enseñamos que somos justificados o somos salvos solamente por las obras. Tampoco el otro extremo, o sea, no existe ese extremo, ni solamente por la fe, ni solamente por las obras, sino una fe que obra. La pregunta es, en Hechos 16:30, ¿qué pregunta el carcelero? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué dice Pablo? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Creer. Entonces, no solamente fe, vemos fe, creer y las obras. ¿Qué dice? Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa en aquella misma hora. De la noche el carcelero tomó consigo y le lavó las heridas, recibió el bautismo, él y todos los suyos, etcétera, etcétera. ¿Qué más dice? Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Pero vemos que ese haber creído, vemos consecutivo después de todo lo que sucedió. ¿Sí? Es decir, las obras que hagamos no es que estén haciendo algo, añadiéndole algo que está haciendo Jesús. La base de la salvación es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Así de sencillo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Creer al Evangelio. ¿Quién cree? ¿El hombre o Dios viene a creer por mí? O sea, ese es el punto y esa es la respuesta mía. No sé de pronto si estoy mal ahí, de pronto que tengas que corregirme. Ok, no, para nada. Son solamente preguntas y respuestas. Solamente estamos en preguntas y respuestas. Haga y formalice su pregunta, hermano Luis, y Gonzalo solamente va a responder a lo que usted pregunta. Adelante, Luis. Bueno, la pregunta va a ser, ¿puede mostrarme un capítulo y versículo que diga que solo somos justificados o somos salvos solamente por la fe? ¿Únicamente, exclusivamente? Bueno, yo creo que hay más de un pasaje, pero justamente uno de los pasajes que he citado es Efesios 2:8. O sea, no he querido ir a muchos pasajes porque a veces lo que uno hace es citar mucho, no explicarlo a todos los pasajes, y eso no es justo, citar pasajes que uno no explica, o sea, citarlos por citar solamente, sin hacerle la debida exégesis. Por eso he querido centrarme en pocos pasajes. Y Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por gracia. También cité lo que le escribe el apóstol a los romanos, donde dice que si es por gracia, no es por obras. Por eso también dije, si uno viaja en avión, no está viajando en un barco. Si uno viaja en un barco, no viaja en un avión. Entonces, si es por gracia, no es por obras. Y luego dice, porque de otra forma, la gracia no es gracia. Si decimos que es gracia sin obras. Y luego dice, ahora, si es por obras, entonces no es por gracia, porque de otra manera, las obras no son obras. Entonces, las obras ameritan que se tenga que pagar, ¿verdad? Por las obras que estoy haciendo me tienen que pagar. Si estoy haciendo un trabajo me tienen que pagar. Pero si es por gracia, entonces no es por nada que yo haga, es por aquel que... Bueno, el punto que quiero decir es que creo que hay más de un pasaje que enseña que la salvación es solo por gracia. Tiene que ser por gracia.
Entonces no hay obras, es gracia. Bien, ahí quedó su conclusión. Ahora formalice su segunda pregunta, hermano Marcelo. Bueno, la segunda pregunta tiene que ver con la predestinación, ya que por privado y aún, bueno, creo que acá no lo dijo, pero Luis había sostenido que no era necesario hacer un debate tanto así con la predestinación, debido a que él también creía que la predestinación era sobre los escogidos. Ahora bien, si la predestinación ocurrió en el tiempo de Dios, en la eternidad, y si la predestinación implica una elección sobre los escogidos, cosa que él me dijo que sí acepta, entonces, cuando nosotros no existíamos, ¿cómo puede tener inferencia alguna las obras que haga el ser humano sobre lo que Dios ya ha decidido en relación a la salvación? Esa sería la pregunta, no sé si la entendió. ¿Sí le dices, hermano Luis? ¿O quiere que sea un poquito más específico? Si puede ser un poquito más específico, no puede captar bien la idea. Bien. Ok, voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo. O sea, si Dios nos eligió en la eternidad cuando nosotros no existíamos, si Él eligió a los que eligió, obviamente, ¿cómo puede ser que las obras de las personas elegidas influyan de alguna forma en Dios que nos eligió antes de que nosotros existiéramos para ser salvos? Bien, ¿me entendió, hermano Luis? Hermano Luis. Ya, discúlpame. Ay, ¿qué te puedo decir? Bueno, pues como yo te decía, solamente Dios eso lo sabe. Eso no se niega, que ya tiene predestinados y sabe quiénes son los justificados y eso, pero el problema es que como Dios ve el pasado, el presente y el futuro, vemos de alguna manera en Cristo Jesús, vemos que, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Verdad? Que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, sabiendo que Él mismo es Dios mismo, pero Él es el Hijo. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura? Cuando es tentado por Satanás, que Él podía llamar una legión de ángeles, imagínense. O sea, no haciendo la voluntad del Padre, pero aún así, yéndose por esa misma, ¿cómo podría yo definirlo? Como esa otra realidad aleatoria, que por supuesto no existe, porque no puede haber aleatoriedades, no sé cómo se dice bien. Es decir, sabía Dios, el Padre, que el Hijo no iba a fallar, que Cristo Jesús, pero aún así el Cristo Jesús pudo haberle pedido al Padre, no, Padre, yo no quiero pasar por esto, porque tiene la facultad, porque Él es Dios en sí mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues el Padre ve, Él ve realmente la persona, si va a creer, si va a obrar, o sea, de la misma manera en que ve que la persona va a creer en Él, en la obra redentiva de expiación de Cristo Jesús, pues obviamente está viendo por inferencia lo que es la esperanza y la caridad. Porque de hecho, como yo lo cité, ¿cómo es que Pablo resalta ahí la caridad? Porque la caridad puede hacer todo eso, es paciencia, esto y que aquello, bueno, son muchas cosas, ¿sí? Pero hay personas, vemos personas que pudieron haber dicho, bueno, es que yo creo mucho en Dios y hacía no sé qué, pero hay personas que terminan mal. ¿Por qué cree que se usa la palabra apóstata? ¿Qué puede influir las obras para la salvación? Bueno, pues precisamente ese conocer, no sé si es el ginosco en Romanos 8:29, implica eso. Ve Dios al futuro que la persona está actuando, ¿verdad? A causa de lo que hizo Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, después de Cristo Jesús y antes de Cristo Jesús tenían la esperanza en que Cristo Jesús, ¿verdad? En el caso de Abraham, iban a salvarlos en la misma obra del sacrificio de Isaac. Es así como lo entendemos. O sea, Dios puede ver eso al futuro, ¿sí?
pero no quiere decir eso que ya Dios, ¿verdad? Porque ahí también hay una pelea entre arminianos, calvinistas y católicos, que no, que es que Dios o mira las cosas para poderla predeterminar, las cosas, o ya tiene todo preestablecido. Ahí hay un gran dilema también. ¿Por qué? Porque entonces nosotros no somos robots. Nosotros no somos robots para decir, bueno, ya, así como sometidos, ¿no? Porque Dios precisamente quiere eso, un libre albedrío, un amor que venga de nosotros hacia Él y no ya como sometidos, como un tipo de monarquía o algo así. O sea, como digo, precisamente ese conocer de antemano, aunque ese conocer y también ese predestinar, lo vemos desde la misma eternidad, vemos que aún no hemos sido glorificados, pero ¿cómo es eso? A eso también los llamó y también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Pero ¿cómo también los justificó? Porque los dicen, no, es que ya nos justificó. Bueno, en la obra redentiva de Cristo Jesús sí, pero ¿será que ya nos glorificó? No, porque precisamente es el caminar de la persona, si se mantiene en firme o no, porque si no, pues pierde su salvación y sencillamente pues no lo puede glorificar y es un apóstata. Así es, bueno, ya. Hermano Luis, solamente de favor les pido que se centren nada más en contestar el breve para no extendernos tanto en las preguntas, porque ahorita pasaron casi 3 minutos, brother. Haga y formalice su pregunta, hermano Luis. Hermano Luis. Sí, a ver, permítame a ver qué te puedo preguntar. Y sean muy concretos, brother, para que pueda contestar el otro breve y seguir. Sí, espérame, dame unos segunditos, permíteme. De hecho, es la única pregunta que va a hacer, hermano. Sí, bueno, la pregunta pues es sencilla. ¿Puede demostrar que es salvo por una fe sola, sino obras? Bueno, yo creo que en base a mi exposición con diferentes pasajes, eso ya ha sido demostrado. Por ejemplo, hasta incluso Romanos 8, 29 y 30, dice la palabra claramente que a los que antes se escogió. Y ahí por eso había presentado yo como una cadena que no se puede romper. Justamente algo de eso decías en tu respuesta recién y concluías en que de pronto una persona que hubiera sido predestinada, esa persona pudiera perder la salvación. Y mencionaste hasta incluso la apostasía. Pero creo que lo que el texto enseña es lo contrario, porque dice, esto está todo en tiempo pasado, pero a la vez afirma, conoció, predestinó, llamó. Estoy seguro entonces que si fuimos llamados, somos justificados, y obviamente el que ha sido justificado será glorificado. Muchas veces estaba él argumentando de que no hemos sido glorificados. Bueno, porque todavía estamos en esta vida, porque el Señor todavía no vino, pero es seguro, el que tiene al Hijo tiene la vida. Así que por lo tanto creo que hay muchos pasajes, y ya he puesto algunos de ellos, que nos enseñan que la persona que ha sido justificada será finalmente glorificada. Las personas que han sido selladas por el Espíritu Santo es una garantía de que vamos a recibir la herencia eterna. Entonces, una última cosa que menciono, y ya termino esto, en primera de Juan 2:19 dice, hablando de la apostasía, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Entonces, evidentemente, estas personas que apostatan no son salvos. Una cosa es que militen en las filas del cristianismo, otra cosa es que sean cristianos verdaderos. Así que, bueno, parte de lo que puedo responder para no extenderme. Muy bien. Haga su pregunta y última pregunta, mi hermano Marcelo, y con esto se termina el debate. Adelante. Ok, bueno, la pregunta tendría que ver con, también no me puse a pensar mucho, pero bueno, en Hebreos 10:14 dice, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, acá la palabra nos está enseñando que los santificados fuimos hechos perfectos no por un tiempo, sino para siempre. Y dice, con una sola ofrenda, la cual es Cristo. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde puede él, en ese pasaje, incluir las obras de los santificados para que alcanzaran la salvación o fueran hechos salvos? O sea, el pasaje dice, con una sola ofrenda, no dice que más las obras, sino entonces, ¿dónde incluye en ese pasaje las obras? Con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Listo. Pues con esto hemos terminado el debate. Tienen igual manera pues 1 minuto para despedirse cada quien. Ya no van a poder argumentar nada ni tocar nada del tema, solamente es despedirse cada uno y cerrar este debate. Adelante, mi hermano Luis. Sí, no, es que no te entendí bien. O sea, me citas Hebreos 10:14, ¿verdad? Pero, ¿qué Sí. tienen que ver las obras o cómo? Es que no entendí. A ver, si me puedes... Voy a tratar de ser bien breve. O sea, 10:14 dice, con una ofrenda, este es el sacrificio de Cristo, hizo perfectos para siempre los santificados. Mi pregunta es, ¿dónde entran las obras de los humanos en ese verso? ¿Sí entendió? Ok, sí, permíteme. Por aquí. Dice en Hebreos 2:11, pues santificador y santificados tienen todos el mismo origen. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, y también en él pondré yo mi confianza, y nuevamente henos aquí y a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, como los hijos comparten la carne y la sangre, así también compartió las mismas, para reducir la impotencia mediante su carne al que tenía el dominio. Sí, ciertamente vemos que la obra redentiva de Cristo Jesús pues santifica, o sea, como lo presenta ahí en Hebreos, pero lo que no se da cuenta es que si compartimos carne y sangre, asimismo, Cristo Jesús, antes de ir a la cruz, nos dio muestras de lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Como misericordia, ¿sí? Era estar en estado de sumisión, ayudar, o sea, poner por obra realmente lo que se oye, ¿sí? Así de sencillo. ¿Qué más podemos ver? Los santificados. Bueno, no sé si es un participio de presente del agiazo, ¿verdad? Del mismo Hebreos 10:14, pero vemos que en Hebreos 2:11 vemos que es voz pasiva, claro, porque el que nos santifica y todo esto es este mismo Cristo Jesús en la obra redentiva, ¿sí? Pero esa es la base de la salvación. ¿Cómo participamos de esa salvación? Creyendo, porque ese creer, como yo lo venía explicando, es voz activa, es de parte de nosotros. Cree, y es un imperativo. Cree en el Señor Jesús, ¿sí? Pero precisamente ese creer incluye en la metanoia, volverse atrás, ¿sí? Y participar de lo que es la santificación, porque es continuativa, ¿sí? Entonces, vemos que es un proceso, no es un solo acto
en el cual la persona yo ya fui santificado, no, porque es continuativo. Sí, Hebreos 10:10, también podríamos pues hablar de Hebreos 10:10, ¿verdad? Que, bueno, podríamos citarlo. El perfecto indicativo en voz activa presenta un estado finalizado. ¿Será que, cómo es que en Hebreos 10:14 y Hebreos 2:11 es un voz pasiva, sí es voz pasiva, pero presente articular, más no es un perfecto indicativo en voz activa? ¿Por qué? Porque aún no ha sido completado eso en nosotros. ¿Por qué? Porque vemos que la persona, precisamente, sí, obviamente, apostata, es decir, se aparta y pues nunca perteneció a ellos. ¿Por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque sencillamente la persona pues ya dejó de creer, ¿sí? Entonces, ¿qué implican las obras? Bueno, pues implica que la persona pueda ser justificado, ¿sí? Porque precisamente Santiago 2:24, a lo que yo le decía a él, que si podría mostrar un capítulo y versículo que diga que somos justificados solamente por la fe, pero no lo dice. Es más, por el contrario, dice no solamente por la fe. Dice, no solamente por la fe. Imagínense, nosotros sí tenemos capítulo y versículo que diga que somos justificados no solamente por la fe, sí lo tenemos, ¿sí? Entonces, si vamos a Hebreos 10:10, ¿qué es lo que nos dice? Permítame por aquí dice, en virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Cristo Jesús. Claro, porque Él es o sea, el sacrificio de Cristo Jesús es la base, ¿sí? Por eso Juan 17:19, Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo, ¿sí? Precisamente, rendir culto al Dios vivo por medio de las obras, ¿sí? Porque ¿cómo vamos a poder rendir culto a Dios sin las obras? Imagínense. Precisamente, obras de misericordia. ¿Qué más podemos ver? Y dice por allá en Efesios 5:2, lo mismo, y vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima suave de aroma. Porque es igual, va al mismo punto, la base de la salvación es Él, ¿sí? No tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos somos sacerdotes, primeros por sus propios por sus propios pecados, luego por los del pueblo, y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Claro, Cristo ya lo hizo, claro que sí, pero si sabemos muy bien que los calvinistas enseñan que todos nacen depravados totales, entonces imagínense cómo entra ahí la prerregeneración si el que tiene que creer ahí es la persona, pero cómo va a creer si todos están depravados totales, o sea, esa es la contradicción ahí, ¿verdad? O sea, y con todo respeto, ¿verdad? O sea, yo creo sí en el pecado original, pero no me voy a ese extremo, a esa depravación total. Es más, un niño ¿cómo puede creer? O un niño ¿cómo puede poner por obra su fe? Si también es un depravado total. Pues imagínense, sabiendo que el reino de los cielos es de ellos, ¿verdad? Pero, entonces aquí, ¿cómo le hacemos entonces? Entonces ya será que tampoco la fe para un niño, ¿no? Pero entonces vuelvo al mismo punto, no solamente por la fe somos justificados, eso sí lo tenemos nosotros, pero él no me pudo mostrar capítulo y versículo que era solamente por la fe. Él muestra capítulos que mencionan la fe, pero también podemos ver capítulos que se menciona al bautismo y al creer y no se menciona la fe, pero quiere decir que entonces no, la fe no vale, ¿verdad? No, pues tampoco. Okay. Entonces vemos ahí, ¿será que, qué dice 1 Pedro 3:21? A esta corresponde ahora el bautismo que os salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Cristo. Aquí no se menciona la fe, ¿dónde se menciona? ¿Será que entonces la fe no es válida entonces? O cuando se menciona el creer o el arrepentirse. Precisamente el creer en Hechos 16:30 es un imperativo, es un mandato. Cree, no le dice, no, si quieres, no, dice, cree. Pero precisamente ese cree, eso no va a anular el hecho que tenga que arrepentirse, a menos de que él me diga que la acción verbal de creer sea lo mismo que arrepentirse. Al menos que lo aplique como Lutero, que tenga toda una sinécdoque que entonces ya sea... ¿Ya fue tiempo? Sí. ¿Cuál fue su respuesta? ¿Ya la dio? Sí, ya. Muy ya. bien. Perfecto.
Pues bien, con esto damos terminado lo del debate, hermanos. Solamente van a tener un minuto para despedirse ambos. Yo creo que va a empezar con un minuto solamente para despedirse Luis, y de ahí sigue usted, hermano Marcelo, y con esto se acaba lo del debate de antemano. Pues muchas gracias por presentarse, y la verdad, pues es de valientes dar la cara ante un público, que esto va a quedar plasmado para las nuevas generaciones. Adelante, mi hermano Luis. Tiene un minuto solamente para despedirse. Bueno, muchas gracias a Marcelo, muchas gracias a Juan porque, bueno, fue a última hora y él, pues, muchas gracias, bienvenido aquí al canal. Cuando quieran me dicen y hacemos un programa. Puede ser diálogo, no necesariamente un debate, un diálogo y mostrar las perspectivas, o de pronto de este mismo debate, decir, mire, usted citó esto mal aquí, quiero hacer una corrección o algo, pues no hay ningún problema, y así lo podemos llevar. Bien, muchas gracias. Adelante, mi hermano Marcelo. Ok, bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias Juan, la predisposición que han tenido los dos. Para mí es un gusto siempre que puedo aportar algo con respecto a cualquier tema, porque me apasiona la palabra del Señor y porque realmente me convence plenamente esta fe en la cual he creído. Creo que de entre todas las personas con las que debato, yo soy el que más exigente es con respecto a lo que creo. Y es bueno. Por eso me gusta, si es que hay que debatir, si hay que defender la palabra, con mucho gusto. Así que, bueno, gracias por todo. Y si es que hay una oportunidad para hablar sobre este o algún otro tema, estoy disponible. Señor les bendiga, muchas gracias y saludos también a los que nos pudieran ver. Bendiciones. Perfecto. Muchas gracias por todo. Así nos despedimos. Bendiciones para todos. Hasta luego. Hasta luego.